Volvemos al contacto con Manuel Zunino. Manuel, bueno, nos estabas diciendo que dentro de este sondeo, lo que ustedes, la información que lograron recabar es que obviamente todos tienen a la cabeza el tema de inflación, por lo menos la mayoría, ¿no? Sí, inflación rankea en el primer lugar de preocupaciones ciudadanas. No es nuevo, en los últimos meses viene pasando lo mismo. Sí hay como dos novedades en el último tiempo en términos de preocupaciones que vienen creciendo. Una es la preocupación por los ingresos, que creció, pasó del tercer lugar al segundo lugar, incluso superando a la cuestión de la seguridad. Y después la temática del desempleo, que viene siendo como un fantasma que aparece en las encuestas últimamente, sobre todo a partir de marzo, duplicándose en su porcentaje. Hace un año atrás lo teníamos cerca del 10% en términos de preocupaciones. Hoy está Bueno, acercándose al 20%, o sea, se duplicó. empieza a ser una preocupación que coincide obviamente con los datos de la realidad. Claro, claro. ¿Qué dicen de la evaluación de la gestión, no? Hace poco se cumplieron, bueno, los primeros meses, ¿no? Los primeros 4 meses de gobierno para Javier Milei. ¿Cuál es el balance que hacen? ¿Qué nos dicen también los números? Ahí lo vamos a intentar reconectar, a Manuel Zunino. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito el nivel de comunicación. Traía además este estudio nacional que se realizó además a nivel nacional. ¿Cuáles son los atributos percibidos, ¿no? Respecto del presidente que tiene también en la cabeza la opinión pública? Es decir, en concreto, ¿qué piensan cuando dicen, no, Javier Milei, cuáles son los principales atributos que distinguen, bueno, como decíamos recién, ¿no? Los argentinos? Había un punto interesante también, vamos a ver si lo podemos retomar, que tiene que ver con la oposición. ¿Cómo están viendo también, por un lado, el liderazgo de la oposición y también justamente ese rol de opositor? Sabemos que en este momento y en este contexto político hay dos escenarios bien marcados: esos opositores que no tienen, ¿no? O no quieren negociar con el gobierno nacional, podríamos decir tal vez el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los opositores más dialoguistas. Hay que decir que todos dijeron también, Manuel, que iban a sentarse en una mesa de negociación, de conversación, de información también con el gobierno nacional, pero con distintas posiciones. Hablemos de esto que decíamos. ¿Cuáles son los atributos que se perciben del presidente? Sí, ahí hay como una división. Si empezamos por los atributos negativos, hay cuestiones que son muy claras, que tienen que ver con la falta de empatía, con la falta de diálogo, vos lo mencionabas recién. La sociedad en su mayoría percibe que es un gobierno y sobre todo un presidente que no es muy cercano a la intención de diálogo, sobre todo. Cuando vamos a los atributos positivos, ahí aparece principalmente, yo te lo resumiría en un atributo que tiene que ver con la actitud del presidente. Es un presidente que siempre va hacia adelante, que incluso lo hace de manera muy abrupta, acelerada, y confrontando con todo el mundo. Sería como la contracara de esta idea de la falta de diálogo. Yo creo que si lo tenemos que describir en términos generales, es un presidente con mucha actitud y con poco diálogo. Eso es lo principal. Después aparece la cuestión de la credibilidad, de la honestidad, pero ya ahí se empieza a dividir un poco más la opinión pública entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué pasa con el liderazgo opositor, no? También un tema clave pensando en los procesos que van a venir también en el Congreso. Cuando le preguntamos a la sociedad quién debería liderar este proceso desde la oposición, las tres figuras que aparecen en primer lugar son Axel Kicillof, Sergio Massa y Leandro Santoro. En primer lugar, Kicillof, esto nos viene dando así en los últimos tiempos, también en términos de imagen, es el dirigente opositor con mayor imagen, y acá haría como una distinción respecto al gobierno de Milei, porque me parece que son como un espejo entre ellos dos. Milei tiene más imagen que evaluación de la gestión, o sea, a la gente le cae mejor el presidente, pero no evalúa tan bien su gestión, y con Kicillof pasa lo inverso. Gente que por ahí no le cae tan simpático Kicillof, pero que valora muy bien el trabajo que hace como gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, son como una contracara. Milei tiene mejor imagen y Kicillof tiene mejor evaluación de su gestión. Claro, qué interesante los otros dos nombres que aparecen. Por un lado, Sergio Massa, también con esto que decías, ¿no? Si querés contarnos respecto a tal vez los últimos datos que decían también de la imagen de el exministro de Economía. Y por otro lado, Santoro, ¿no? Entendiendo también que esto es una encuesta a nivel nacional, de todos modos, aparece Leandro Santoro como un buen referente, ¿no?, de la oposición. Sí, yo creo que más obviamente tiene que ver con el arrastre de lo que implicó su figura y su candidatura presidencial, porque hoy está fuera de la agenda de discusión, no está metido en el día a día de la discusión política, y Santoro es todo lo contrario, todo el tiempo está planteando una manera distinta de mirar las cosas de lo que plantea el gobierno nacional. Es un neto opositor que en general, te agrego algunos datos de Focus Group que aparecen sobre la figura de Santoro, porque a nosotros también nos interesó pensar por qué una figura más vinculada con el área metropolitana de Buenos Aires, directamente con la ciudad, hoy está teniendo una visibilidad nacional. Claro. Y la gente te dice que es un líder opositor o una figura opositora que critica lo que tiene que criticar, pero que también es razonable cuando tiene que darle la razón en algunas cosas a personas que no piensan como él. Y en esto se contrapone mucho esta idea de la falta de diálogo de parte del gobierno nacional, y le valoran a Santoro esa racionalidad para abordar las problemáticas y además la cercanía con la gente. Es una figura que lo ve muy cercano o muy empático en términos de ponerse en el lugar de los que la pasan mal. Pensaba un poco ampliando, ¿no?, el panorama político, Manuel, si no se les ocurrió o si piensan hacer tal vez algún sondeo que incluya entre los líderes a el expresidente Mauricio Macri, ¿no? También entendiendo cómo va apareciendo en el detrás de escena, ¿no?, de muchas noticias económicas, muchas negociaciones, también muchas mesas de diálogo, ¿no?, de idas y vueltas. ¿Qué significa también o qué piensa? Me parecía interesante la gente al respecto. Bueno, lo medimos en términos de imagen, y Mauricio Macri viene siendo el dirigente con mayor nivel de imagen positiva hace bastante tiempo y se mantiene muy estable. No cambió la imagen de Mauricio Macri y es uno de los que más niveles de rechazo consigue. Si bien tiene su núcleo de apoyo duro, creo que tiene un problema también Mauricio Macri, porque Javier Milei primero está todo el tiempo tratando de enamorar al votante de Juntos por el Cambio, al votante de Patricia Bullrich de la primera vuelta. Le habla permanentemente con muchos gestos, sobre todo simbólicos, y en ese sentido estamos viendo que está creciendo o está sosteniendo un nivel de apoyo muy importante dentro de ese segmento el presidente Javier Milei, y le está disputando el liderazgo a... Bueno, ahí vamos a... Manuel, te perdimos.